Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas que están en este programa, su programa Unción y Poder. En esta ocasión estamos aquí con esta sección nueva con nuestros hermanos de Insección a compartir una palabra muy edificante y profunda, la cual ha cautivado mucho mi vida. Hace unos videos atrás íbamos a tocar este tema, pero Dios quiso que sea hoy, que sea ese el momento. Así que si estás viendo este video, te pedimos que de entrada comience a suscribirte, comience a darle like y a compartir este video con un amigo, porque hay algo que Dios te quiere hablar. En el tema de hoy estaremos hablando de un tema profundo y es la lucha sobre la carne y el espíritu, lo que se interpone al espíritu para nosotros no hacer la voluntad de Dios, para desviar nuestra vida y para también causar una desconexión con el Señor. Queremos que por aquí le damos la bienvenida a nuestros hermanos y nuestra hermana Morena nos acompañe leyendo una escritura muy profunda en el libro de Gálatas. Amén, nuestra hermana Morena. Amén, la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas 5, versículo 16 al 17. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Vamos a hacer una breve oración antes de iniciar con esta pequeña palabra y así presentar este momento al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor, en este momento, compartiendo una palabra de edificación con todos nuestros hermanos que ven y que siguen el programa de Unción y Poder. Te pedimos que seas tú, Señor, tocando las vidas, obrando de una manera especial, pero también tratando con nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, amén y gracias. Bueno, mis hermanos, miren, cuando hablamos sobre la lucha entre la carne y el espíritu, vemos dos patrones totalmente diferentes, mis hermanos. Vemos dos patrones totalmente opuestos, el cual no se llevan. La carne es lo que nos incita a nosotros a hacer lo malo. Es lo que nos incita a nosotros a hacer las cosas que no están bajo el lineamiento del Señor, que no están bajo el diseño oficial de Dios. Porque el Señor quiere que vivamos en el espíritu, aunque estemos padeciendo según la carne. Y me choca también este tema porque es algo que día a día nosotros como jóvenes también lo tenemos que vivir, al igual que cualquier hermano que lo esté viendo. Es un tema que día a día usted lo tiene que vivir, tratar de morir a su carne para entonces comenzar a vivir en el espíritu. Pero como nosotros, siendo de carne, podemos vivir en el espíritu, como nosotros, siendo personas humanas y con cuerpo corruptible, imperfecto, podemos vivir en el espíritu. ¿Se puede realmente vivir una vida en el espíritu? ¿Se puede realmente vivir una vida en santidad? Pues sí, mis hermanos, sí se puede, porque el apóstol Pablo nos enseñó a nosotros cómo nosotros debemos llevar nuestra vida según el Espíritu, cómo nosotros debemos llevar nuestra vida según los lineamientos del Señor. Yo voy más atrás, en el tiempo de antes, cuando los discípulos predicaban la palabra, en el pueblo mío había mucho desorden, había muchos lugares el cual no seguían un lineamiento divino, solamente seguían un lineamiento humano. Pero Pablo en las cartas que dejó también les enseña cómo comportarse. Recuerden que cuando se habla de la carne y el espíritu, cuando se habla específicamente en el ámbito de la carne, no te está hablando a un acto moral o un acto sexual, por así decirlo. Te habla de todo lo que tú hagas que no vaya conforme al plan de Dios, que no vaya conforme al diseño de Dios. Por eso es que es importante que nosotros en nuestra mente entendamos que no solamente se va por esta línea, también hay muchas cosas que a nosotros nos impide como siervos y siervas de Dios vivir en el espíritu. Hay muchas cosas que la vemos mínima en algún momento predeterminado, pero son cosas que nos impiden a nosotros vivir una vida totalmente en el espíritu, llena de sabiduría, llena de paz, llena de entendimiento de lo que el Señor quiere para nosotros. El espíritu y la carne son cosas totalmente distintas, como decíamos al principio. Es como si fuera aceite en el agua. Cuando usted tiene un vaso de agua
y usted le echa unas gotas de aceite, ¿qué usted ve en el agua en ese momento? ¿Usted ve que todo se liga? El aceite se queda arriba. El aceite se queda como arriba, como haciendo unas bolitas, exacto, como que no se compenetra con el agua. Entonces, así mismo el espíritu con la carne. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, la Biblia misma lo dice. O sea, eso no quiere dejar dicho que el espíritu siempre tiene la disposición de adorar a Dios. El espíritu siempre tiene la disposición de exaltar al Señor. El espíritu siempre tiene la disposición de hacer lo que el Señor le agrada, pero la carne siempre se va a oponer. La carne siempre se va a contraoponer a eso que el espíritu quiere hacer. Pero como yo, mis hermanos que están aquí, vivo una vida conforme al espíritu, padeciendo aún en la carne. Yo entiendo que lo primero que tenemos que hacer es cada día machucar la carne. Amén. Y sobre todo aprender a pelear con la carne. Es como tú decías, no solamente tiene que ver con el ámbito sexual. Las cosas de la carne tienen que ver la mentira, la enemistad, la ira, la contienda, el rencor. Cuando tú vives una vida llena de rencor, de envidia, o sea, inmediatamente el espíritu se aleja de ti. Amén. Entonces, ¿cómo podemos luchar eso? Con ayuno y oración, porque bien dice que hay cosas que no se pueden que no salen si no es con ayuno y oración. Que no salen si no es con ayuno. Exactamente. Bueno, eso es un buen punto. Es un buen punto porque realmente cuando vemos que no solamente es este tipo de temas, yo creo que todo lo que englobe la carne es todo aquello que vaya en contra de los principios de Cristo. Es todo anticristo, todo lo que sea anticristiano, vamos a ponerlo así, todo lo que sea anticristo, todo lo que sea que vaya en contra del lineamiento de Jesús. Ejemplo, si el Señor te dice no matarás y tú matas, ya inmediatamente tú estás contristando al Señor en ese momento porque tú estás faltándole a uno de los mandamientos, vamos a decirlo así. O sea, todo lo que va en contra de los principios celestiales es todo lo que se le llame la carne en algún momento predeterminado. Se ve la diferencia cuando andamos bajo el Espíritu. Cuando andamos bajo el Espíritu andamos con mansedumbre, con templanza, somos obedientes sobre todo al Señor y también a los líderes que están puestos por Dios en la tierra. Y es aquí como lo dice Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Wow, Dios mío, poderoso, mis hermanos, es así. Estos son los frutos del Espíritu. Cuando una persona anda en el Espíritu se ve la diferencia. Yo no sé si ustedes han notado que ustedes han visto personas en algún momento y como que ustedes le ven algo en los ojos, como un brillo. Como que usted dice, wow, se te ve los ojos o la cara se te ve diferente o se te ve radiante. ¿Por qué usted cree que pasa eso? Lo que pasa es que hay algo que esa persona está haciendo en su intimidad. Hay algo que esa persona está haciendo. Hay una obediencia en esa persona en el mundo espiritual de entregarse a Dios, de acercarse más a Dios, de tener una comunión con el Señor. Por eso es que la palabra dice que el mismo Espíritu da testimonio de nosotros. Cuando andamos en el Espíritu, nosotros no tenemos que decirle al que está a nuestro lado, hermano, yo ando en el Espíritu. Porque el mismo Dios hace que nuestro hermano discierna que verdaderamente nosotros andamos en el Espíritu. Amén. Y yo también pienso y creo que uno de los dos factores principales de la lucha contra la carne tiene que ver en la oración y en la búsqueda, tipo todo lo que se relaciona con la intimidad. Amén. Puesto que en un momento, por ejemplo, que nosotros tenemos de debilidad y queremos orar y queremos buscar a Dios, hay una carne que no quiere orar. Que no quiere. Hay una carne que, por ejemplo, dice, ay, no, yo estoy cansado para arrodillarme ahora. 2 horas de oración. Uno lo ve como que, sí, mielquina, 2 horas, así, son 2 horas. Así. Pero uno se mata en las redes, por ejemplo, viendo un TikTok, viendo las redes o lo que sea, 3 y 4 horas. Por eso que yo digo, vivir en el Espíritu es vivir bajo la prudencia de Dios. Amén. No tanto bajo el andar recto, tipo en santidad, porque vivimos para santidad, porque dice la palabra que es santo porque nosotros somos santos. Porque yo soy santo. Pero vivir en el Espíritu es vivir bajo, como tú dijiste ahorita, bajo una obediencia, bajo una labor en la cual Dios nos manda. Amén. ¿Y qué es lo más profundo de vivir en el Espíritu? Que yo pienso, o qué principio uno de los más profundos para tú vivir en el Espíritu, que engloba todo. ¿Sabes cuál es? La obediencia. Y eso fue lo que tuvo Moisés en el momento que el Señor le dijo, ve a donde Faraón, a decir que deje ir al pueblo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que Moisés en este tipo de acción que hacía, cuando iba y el Faraón lo devolvía,
de luego volvía porque el Señor lo mandaba. Cada vez que el faraón le negaba la salida a Moisés de Egipto, Moisés iba a la presencia de Dios. Él se sentía mal como humano, pero ¿qué le decía el Señor? Ve donde el faraón, de nuevo, y lo mandaba una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Cuando nosotros aprendemos ese principio de la obediencia, yo creo que nosotros comenzamos a entender todo, porque empezamos entendiendo la obediencia con lo que el Señor nos está mandando, pero también obedecemos a lo que Él nos está diciendo. Pero dedícame tiempo. Pero saca un momento para mí. Pero conságrate más en la palabra. Pues profundiza más en este texto. Mira, te quiero hablar sobre esto. O sea, y hay muchas cosas que se facilitan a través de nosotros tener una obediencia al Señor. Y eso es uno de los principios, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, que nos ayuda mucho a nosotros mantener una vida en santidad, pero también una vida como más cerca de Jesús. Tomando en cuenta el punto que mencionó nuestro hermano Misa, sobre que hay cosas que muchas veces nosotros las queremos hacer, pero por una razón u otra no las hacemos, es porque el mismo texto lo dice claro, o sea, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Quizás en nuestro espíritu y en nuestro pensamiento nosotros tenemos el deseo de hacer eso, sí, pero como vivimos en un cuerpo de carne, estamos negados. Y yo entiendo que una de las cosas que nos permite a nosotros es estar en comunión con el Señor y en el espíritu, es cuando también renovamos nuestros pensamientos. Porque, o sea, en Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Wow. Y yo entiendo que una de las cosas principales es renovar nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, que aunque yo no quiera hacer las cosas, yo sé que mi espíritu es que me pide que ore, aunque no quiera arrodillarme. Mi espíritu es que me pide que me levante de madrugada, aunque yo no quiera levantarme. Y eso se logra cuando renovamos nuestros pensamientos también. Amén. Wow. Eso es poderoso, mis hermanos, porque cuando uno renueva su pensamiento, entonces las cosas nuevas comienzan a fluir. Es como cuando tú haces un reciclaje en tu mente, que todo lo malo tú comienzas a desecharlo y comienzas a permitir que todo lo bueno entre. Eso es muy importante. Pero ya que hablamos nosotros un poco de los beneficios de nosotros vivir en el Espíritu, de qué cosas nosotros recibimos tal vez viviendo en el Espíritu, hay algo que es fuerte también, mis hermanos, y ustedes me van a entender que somos jóvenes que estamos aquí, y es la lucha contra la carne. Yo quiero que profundicemos un poco con la carne, con esa lucha que nosotros llevamos constantemente, que tal vez es un enemigo silencioso que ataca nuestras vidas, pero es un enemigo que si nosotros no le ponemos esto en algún momento predeterminado, nos puede llevar a la perdición. La carne es algo tan fuerte en la vida del ser humano que, o sea, es como si el ser humano no tuviera a veces control de lo que hace en cierto punto, para que me entienda. Porque hay situaciones donde tú sabes que lo que estás haciendo mal. Que lo que tú sabes que lo que te encuentras haciendo, lo que te encuentras hablando, no lo estás haciendo de una forma correcta o de una forma donde el enemigo se puede meter. Pero hay otro punto donde a veces el enemigo ciega nuestro entendimiento y ciega nuestros ojos, literalmente. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, con eso hay que tener cuidado, porque ese enemigo silencioso, que a veces no hace mucha bulla, ni dice muchas cosas para atacar nuestra vida, ese enemigo silencioso nos puede llevar a perder lo que por tantos años nos costó sacrificio. Amén. Amén. Pero para esas personas que no conocen cuándo o en qué momento de su vida, están andando en la carne, es bueno, o la carne lo está atacando, es bueno también leer aquí mismo, en el mismo Gálatas capítulo 5, déjame ver, versículo 18, dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en el 19 sigue y dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, a continuación, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto. Wow. O sea, es importante saber cuáles son los frutos de la carne, cuáles son, no los frutos, no las maldiciones de la carne, lo que deja, consecuencias, lo que deja la carne. Y estas son cosas que son mencionadas aquí y es importante prestarle atención, porque muchas veces el Espíritu nos avisa cuando nosotros estamos a punto de caer o en idolatría o en adulterio, en fornicación o en cosas así por el estilo. Es así, es como dice nuestro hermano Kelvin. Por eso mismo la palabra dice en el último texto que dice,
porque por tales cosas los amonesto. O sea, en pocas palabras, por tales cosas yo le estoy avisando que esas son las cosas que la carne deja. Esas son las cosas que las cuales el enemigo usa para atacarnos a día al pueblo cristiano. Por eso la palabra de hoy es al pueblo cristiano, para que sea percibido de estas cosas y no se deje engañar por las cosas que el enemigo quiera traer en un momento predeterminado. Joven, tú que estás ahí luchando en silencio con cualquier cosa que de esta mencionada, que estás luchando en silencio para poder seguir adelante. Óyeme, mírame, el espíritu está dispuesto. Ese debe de ser tu enfoque. Mi espíritu está dispuesto. Hace mucho yo escuché un podcast de una persona que estaba atada a la pornografía y a las cosas así como la mencionaron. Y él estaba atado a todo este tipo de cosas. Y él decía en una entrevista, yo logré salir de ese círculo vicioso cuando el Señor me dio una clave para yo luchar con eso que me hacía la guerra. Y la persona que le está entrevistando le dice cuál fue la clave, para que también otros que estén pasando por eso puedan aplicarla. Y dijo él, el Señor me dijo a través de una oración, comienza a repetir esto cada vez que tú tengas ganas de pecar o de hacer eso que tú sabes que tú estás atado. Y el Señor le decía, repite, hoy no peco, mañana sí. Y era como una oración que él hacía cada momento que él se sentía atraído. Y puede ser un poco hasta jocoso esto. ¿Cómo así que mañana sí? Es como cuando uno iba a los colmados y vio un letrero, hoy fío, mañana no, algo así. Como que. Entonces él decía que esta estrategia, él la comenzó a utilizar cada vez que su carne sentía el deseo de pecar. Porque uno siente cuando la carne quiere pecar. Uno tiene un discernimiento cuando la carne se está levantando y está haciendo presión. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos levantamos a orar. Lo que pasa es que a veces nosotros no nos levantamos a hacer algo. Simplemente dejamos que todo siga fluyendo. Y ahí es donde está el peligro. Ahí es donde está el engaño del enemigo que nos quiere engañar. Nos quieren entretener en cosas que realmente no son el plan y el diseño del Señor. Y este joven decía eso y decía, y ustedes no me lo van a creer. Cada día que yo sentí ese deseo de ir a ver eso, yo me repetí esa misma palabra, inmediatamente ese deseo mermaba. Porque como dice la palabra, resistís al diablo, el Señor no te manda a ti ahí a pelear con el enemigo. El Señor no te manda a ti a decirle, no, porque yo estoy aquí y tú no eres más fuerte que yo, porque yo soy hijo de Dios. No, es resistir. ¿Y tú sabes qué significa la palabra resistir? Aguantar, es perseverar, es retener. O sea, no ceder a esas incitaciones del mal. Ya sea que tú quieras hablar mentira, ya sea que tú seas una persona rencorosa, ya sea que tú eres una persona que lleve chisme, todas las cosas que no vayan con los principios celestiales y cuyas cosas también mencionadas en la palabra, que son anticristianas o anti la ley de Dios, van todo lo contrario a Dios, son cosas que nos pueden llevar a nosotros a caer bajo el dominio total de la ley de la carne. Amén. 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 También una clave es tratar de no mantener la mente ociosa. Sí. Cuando estamos ociosos, o sea, llegan todo tipo de pensamientos a nuestra cabeza. Entonces ahí es cuando la carne se activa. Sí. Porque uno sabe, realmente uno siente cuando la carne está atacando. No, exactamente, que uno dice, concha de eso no está bien, o sea, eso no es de Dios. Y como que hay una pelea, literalmente ahí. Sí, hay una pelea, o sea, lo hago, no lo hago, ¿qué hago? Entonces, cuando estamos ociosos, lo mejor que nosotros podemos hacer es leer la Biblia ahora, o hasta si estamos solos en la casa, salir de casa. Sí. Porque entonces eso te empieza a maquinar y sin tú querer, tú terminas haciéndolo. Sí, así es. Entonces luego ahí es que viene cuando el diablo, que el Señor reprenda, nos quiere dejar en vergüenza. Sí, que eso es una trampa. Y para en ese mismo lugar, tú hablabas de la mente ociosa, pero no recuerdo el texto donde que dice bien ahora mismo que la mente ociosa es taller de Satanás. O sea, una mente ociosa es donde el diablo está trabajando ahora mismo y tú no puedes estar endemoniado en ese momento, pero si él te vio ocioso, él va a comenzar a maquinar contigo. Él va a comenzar ahí a incitar y a esto y a esto. Entonces, el plan que siempre el enemigo muestra es, oye, ¿cuál es el plan? Ah, no, tú haces esto y esto, eso no es nada. Tú lo puedes hacer tranquilo, no hay problema, esto. Eso Dios te perdona mañana, o tú ora mañana entre oraciones, o esto, y busca a Dios y esto, y ya, y todo está frío, y todo está bien, y no ha pasado nada. Pero una vez tú caes en el lugar que Él te ofreció,
que él te lo presentó como bonito, como que no iba a pasar nada, entonces va delante del Señor, delante del trono, a señalarte, decir, mira, ese fue tu hijo Misael, que esto y esto y esto y esto y esto, y te oraba y esto y esto y esto, y ahora mira dónde está en ese momento. O sea, es como si él usara el plan para dejarte a ti en vergüenza y acabar con tu testimonio. Y no solo eso, Carlos, sino que el enemigo conoce nuestras debilidades y él sabe por dónde van. Entonces también nosotros como personas conscientes debemos de también alejarnos de eso. Así es. Porque uno sabe cuáles son las debilidades que uno tiene y lo que nos pueden hacer caer rápido. Y a veces uno, en vez de alejarse, uno que se traya con eso. Por eso es que también tu alma, tu mente y tu espíritu se alimentan más de lo que tú le permites permitir. Profundo ahí. Wow, Dios mío. Qué profundo ahí. Los momentos más vulnerables ya en los jóvenes a nivel ya general. Me ha pasado a mí, voy a hablar en mi caso, es cuando yo tengo un momento, ¿cómo te digo? Como ocioso. No, un momento ocioso, no, un momento como que me alejé de Dios. Ok, como que te descuidas. Sí, ahí viene la carne y me dice, ven, que te voy a dar por esto, que te voy a dar por esto. Y yo tengo una desventaja, que puedo caer fácilmente porque yo no estoy buscando a Dios, no estoy buscando dirección, no estoy buscando discernimiento y ya la carne me está atacando. Humanamente, si yo no discierno, si yo no tengo la dirección, yo voy a caer. Humanamente, si yo no tengo, qué sé yo, el respaldo de Dios, la palabra fundamentada, Hacer todo lo que te yo voy a hacer todo lo que me dice la carne redondito. Ajá, así es. O sea, siguiendo con eso que ustedes hablan de la mente ociosa, a mi entender, hay una diferencia entre suprimir o reprimir y resistir. Porque cuando nosotros suprimimos, reprimimos algo, nosotros lo que estamos es prácticamente, Ocultando. como ocultándolo. Es algo que en cualquier momento puede explotar. Pero cuando yo resisto, es que yo me quedo ahí, ¿verdad? Y aunque me tiren y me tiren, yo aguanto. Porque si Jesús hubiese reprimido todas las tentaciones que el diablo le hizo en el desierto, quizás él sale del desierto y dice, no, yo no aguanto, yo me voy. Porque él estaba solo. Sí. Pero ¿qué él hizo? Él resistió. Y a él resistir, el diablo huyó de él. Claro, así Lo tentó es, con muchas cosas. Y La palabra. palabra dice que lo tentó con todas las cosas con las que nosotros fuimos tentados, con las que nosotros somos tentados hoy en día. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, debemos siempre tener pendiente eso. Si tú estás reprimiendo o tú realmente estás resistiendo al diablo. Ay, Dios mío. Porque en cualquier momento, es como dice Misael, en cualquier momento, tú tienes un momento en el que no estás orando, y esa bomba te aparta, explota. y ya eso que tú tenías reprimido se fue. Y cuando tú lo resistes, o sea, tú puedes tener un momento, o sea, tú sabes que esa batalla está ahí, pero tú en ningún momento te vas a dormir porque tú sabes que tú todo el tiempo estás en guardia resistiendo. Exacto. Porque es como decían hace mucho tiempo en una clase. Lo que pasa es que el enemigo, no es que tú estés endemoniado, hermana que me ve, hermana que me escucha. No es que hay un demonio que tú tienes y que no, que tú estés endemoniado. Yo no creo en eso tampoco, no, yo no creo en eso. Pero sí hay un zarandeo constante que el enemigo hace. Y el enemigo no es ningún loco. Él dice, bueno, ahora no lo voy a atacar porque ese está metido en una chequina, que si yo le hago una mueca, fácilmente me pone esos demonios a rodar por el suelo. Es que ese hombre viejo, o sea, es constante. Exacto, pero entonces, en un momento de descuido, como decía nuestro hermano Misael, viene esa mentalidad, viene la cosa, viene esto, y poco a poco, entonces, te va descuidando. Y ese zarandeo puede que te haga a ti hacer todo lo que no vaya acorde a la palabra de Dios. Por eso dice el texto, velad y ora para que no caigáis en tentación. Amén. Así es importante eso. En todo tiempo. Velad y orar para que no caigan en tentación. Tenemos que mantenernos en oración. Eso es importante, mantener nuestra mente llena de Dios es importante porque nosotros debemos comprender que nosotros solo no podemos. Nosotros solo no podemos. Cuando nosotros resistimos es porque hay un Dios que está ahí luchando para que nosotros venzamos esa tentación que tenemos. Amén. Cuando nosotros resistimos es porque el Señor está ahí encargándose, porque Él sabe que con nuestra fuerza nosotros no podemos resistir nuestra propia tentación, nuestra concupiscencia. Sí. Entonces cuando nosotros resistimos es porque Él está ahí demostrándole a Satanás que Él tiene un hijo dispuesto a no caer en sus tentaciones. Sí es. Wow, profundo, mis hermanos. Amén. Nuestro hermano Morena tenía algo para decir. ¿Tiene algo para compartir? Bueno, mis hermanos, este tema está profundo y está muy edificante. Yo
hay muchas ramas por donde usted cortar con este tema de la lucha entre la carne y el espíritu. Mi invitación a cada uno de los hermanos que nos ve, que nos escucha, es que siga manteniendo esa resistencia, es que siga manteniéndose bajo el paredón del Espíritu Santo, donde verdaderamente tú vas a recibir la fortaleza. No te descuides, porque el zarandeo es constante. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso que nuestra vigilancia debe de ser constante y alerta a todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros, porque como decían por ahí un profeta que decía, el enemigo está viendo el estrago que tú estás causando en el mundo espiritual, y como él está viendo ese estrago que tú estás causando en el mundo espiritual, él va a buscar todas las vías para ti, hacerte caer entonces y derrumbar ese testimonio que el Señor te ha permitido a ti con muchos años mantener. Amén. Entonces esa fue la palabra del día de hoy, mis hermanos. Fue un poco breve, pero algo conciso y certero. Con esto le hacemos la invitación a todos los hermanos que nos ven, que se suscriba, que comparte el video con solo un amigo, mis hermanos. La misión es que todo el que lo vea ahora lo comparta con un amigo. No tiene que ser con un grupo, un amigo. Solo queremos que llegue a una vida, porque tal vez hay una palabra a través de este video que una persona esté esperando y tú puedes hacer ese instrumento para que esa palabra llegue en el día de hoy. Amén. Así que gracias le damos por ver este video. Suscríbete a nuestro canal, dale like, sigue conectada y conectado con nuestro programa de unción y poder y en sección, porque hay mucho contenido que van a seguir saliendo, que van a ser de vivificación y edificación para tu vida. Gracias por estar aquí y recuerda que todo se puede lograr cuando la unción y el poder está sobre ti. Bendiciones.